Van a estudiar el tema de la drogadicción y el alcoholismo. Repito que son dos de los temas más importantes, más graves que la raza humana ha estado enfrentando, porque nada ha causado tanto daño a los seres humanos, especialmente a la juventud, como el uso del alcohol y de las drogas. Millones de jóvenes que tenían el potencial de acabar una carrera, de casarse con una buena muchacha, de poder tener un futuro brillante, han visto frustrado este futuro cuando comenzaron a usar drogas o alcohol. Miles de varones que podrían tener un matrimonio satisfactorio, que podrían tener un potencial a desarrollar mucho más elevado que el que actualmente tienen, han visto abortado su destino por el uso del alcohol. Matrimonios han sido destruidos, familias han sido deshechas por causa del alcohol y de las drogas. Miles de niñas menores de edad han sido violadas por sus propios padrastros, inclusive hasta padres, porque esos varones ingirieron alcohol. Y una de las cosas que vamos a aprender es que cualquier tipo de droga o alcohol dentro de nosotros le abre la jaula al animal que traemos dentro todos. Entonces, una persona bajo el influjo del alcohol llega a hacer cosas de las cuales siempre después se lamenta y se arrepiente. Porque, repito, comienza a despertar de entre nosotros impulsos, pasiones desordenadas que nos llevan a hacer cosas de las cuales nos vamos a lamentar. ¿Por qué es que la mayoría de los jóvenes principalmente han caído en este pecado tan grande que es la drogadicción y el alcoholismo? ¿Cómo podemos ser protegidos de estas trampas mortales que amenazan destruir nuestra vida, nuestra familia, nuestra propia nación? ¿Qué hay de malo, dicen muchos jóvenes, en echarse de vez en cuando un cigarrito, en tomarse una copa o fumarse algo que esté relacionado con las drogas como un cigarro de marihuana? Vamos a contestar todas estas preguntas a la luz de la Biblia y vamos a analizar las razones que Dios nos ha dado para prevenirnos contra enemigos que pueden acabar con nuestra vida. Ahí en sus manuales vamos a comenzar a contestar por qué se intoxica la gente, o por qué se drogan, o por qué se usa el alcohol. La primera respuesta que tenemos es por la naturaleza autodestructiva del ser humano. Yo les aconsejo que junto con su manual todos tengan una pluma, tengan una carpeta o algo donde recargar para que vayan tomando nota de los pensamientos que les interesen o que sean relevantes al tema que estamos desarrollando. Entonces vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, y vamos a analizar esta verdad. La naturaleza autodestructiva del ser humano. Romanos 7, versículos 15 al 24. El apóstol Pablo escribe esta carta a los romanos y tenemos que considerar que él, al escribir esto, ya era cristiano. No está escribiendo una experiencia de su pasado o antes de que él fuera cristiano, sino que está escribiendo cuando él ya es cristiano y cuando él ya conoce el problema de la autodestructibilidad que existe dentro del ser humano. Dice el versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Esta verdad, todos nosotros, todos los días, la enfrentamos. ¿Por qué hice eso, Dios? ¿Por qué dije esa mala palabra? Yo no quería decir esa grosería. ¿Por qué le grité a mi esposa de esa forma? Yo no tenía esa intención de hacerlo. Vas manejando en la calle y alguien se te atraviesa y ya te salió algo o ya te enojaste, y después a los segundos inmediatos comenzamos a decir, ¿por qué hice eso? ¿Por qué me comporté de esa manera? ¿Por qué tuve esa conducta? Dice la Biblia, lo que hago no lo entiendo. O sea, hay muchas acciones que nosotros llevamos a cabo en la vida que no tienen comprensión en nuestra mente. Y tú dices, no entiendo por qué lo hice. Bueno, esa es la razón por la cual vamos a desarrollar este tema y vamos a entender por qué hacemos lo que hacemos. Porque tú no eres más que
lo que proyecto hacer, o sea, mis acciones determinan mi personalidad. Lo que yo hago es lo que yo soy realmente. La forma como me comporto es la forma como yo soy, dice ahí, como es en su corazón, así es él. Entonces las acciones que nosotros llevamos a cabo diario, el lenguaje que usamos, la manera como nos sentamos, la manera como caminamos, la manera como nos vestimos, la manera como actuamos, la manera como tratamos a la gente, refleja y habla de nuestra verdadera personalidad. Y esa personalidad es formada interiormente por el Espíritu de Dios. Entonces hay muchos cristianos que ya tienen 5 años de cristianos y siguen comportándose y siguen hablando y siguen vistiéndose y siguen manifestando las conductas que tenían hace 10 años porque no ha habido un cambio interior que les haya hecho cambiar sus actitudes exteriores. Pues lo que no hago lo que quiero, dice el versículo 15, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo les recomiendo que en su Biblia subrayen el pecado que mora en mí. El pecado que mora en mí. ¿Qué es el pecado? Es una fuerza maligna, destructiva, que hace que nosotros nos comportemos, que nos impulsa a actuar de una manera desfigurada, pervertida, y de las cuales nos arrepentimos, repito, tarde o temprano. Esta frase, el pecado que mora en mí, nos habla de que entre nosotros hay algo, la palabra moral es habitar. Habitar permanentemente. Tú puedes llegar a un hotel y no estás habitando el hotel. Te quedas una noche y al otro día te vas. Pero tu casa es tu habitación, es la diferencia entre hospedarte y entre habitar o quedarte permanentemente. Y cuando la Biblia usa el lenguaje morar, se refiere a algo permanente. Si adentro de nosotros hay una fuerza maligna, destructiva, permanente. Este problema lo han tratado de analizar y se llama el dilema existencial de la filosofía. El gran dramaturgo inglés Shakespeare escribió y decía que el problema de la humanidad es el defecto trágico. Así calificó el gran escritor inglés William Shakespeare el problema humano. Es un defecto trágico. Carlos Marx lo atribuyó y dijo es la lucha de clases. Sigmund Freud, pues, es el problema del medio ambiente. Y Adolfo Hitler, la raza aria. Mientras la raza aria no predomine, la humanidad jamás podrá descansar ni podrá superarse. La Biblia le llama pecado. La Biblia le llama pecado. Escribe la definición de pecado. La palabra pecado viene de la palabra griega amartia. Amartia con H, amartia como suena, amartia. Y significa no dar en el blanco. No dar en el blanco. Les voy a explicar. Ustedes han visto cuando una persona tiene un arco y unas flechas y cómo se pinta un blanco, con un centro, y en el centro es donde es la más alta evaluación, donde la flecha debe dar. Las personas que andan en el centro son los que ganan la competencia, igual con un disparo con pistola o con disparo con un rifle, es un blanco. Entonces, Dios ha pintado un blanco, o Dios tiene un blanco, y este blanco se llama la norma de Dios. Y dice la Biblia que todos los seres humanos, cuando Adán pecó, nos desviamos, ningún ser humano ha dado en el blanco de Dios. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios, ninguno hemos dado en el blanco, ni podrás dar en el blanco de la vida, y como no damos en el blanco, y siempre nuestras vidas es desviarnos, dice Isaías, cada quien se desvió como ovejas por su camino. Entonces la humanidad anda en el alcohol, en las drogas, con los gurús, en la filosofía, en el ocultismo, en la brujería, y cada quien en la dianética, en la masonería, y cada quien trae su rollo. Todos, ninguno, hemos dado en el blanco. El blanco es Jesús.
Y no es hasta que Dios venga a nuestras vidas, en la persona del Espíritu Santo, que mi vida ya adquiere dirección. No es hasta que tengo a Cristo que mi vida adquiere dirección. Ahora con Cristo, Él dice, yo soy el camino, necesito caminar con Él para caminar en el camino recto y dar en el blanco. Ya no tengo que desviarme para acá ni para acá, porque ahora ya sé cuál es el camino recto. Cristo viene a nuestra vida a nullificar el pecado, a hacer inoperante esta fuerza autodestructiva que mora dentro de cada uno de nosotros. Esta es la razón por la cual Cristo habita en el ser humano, para librarnos y ayudarnos a dar en el blanco. Ahora tengan cuidado, vayamos a Deuteronomio 10 rápidamente, Deuteronomio 10. Necesitamos analizar la raíz, como lo estamos haciendo, estamos en la raíz del problema humano, del dilema existencial filosófico, como dijimos anteriormente. Y tú no puedes ayudar a ninguna persona, ni a ti misma, hasta que tú no entiendas. Tenemos que entender la raíz de nuestros problemas. Les voy a dar un ejemplo. La semana pasada estábamos en un seminario y llegó una pareja y me dice esta pareja, pastor, queremos que, así llegaron conmigo, queremos que oren por nosotros porque tenemos problemas económicos en la casa. Inmediatamente, pues, en la forma como se acercaron conmigo, yo pude deducir que eran nuevos en Cristo. Y si no eran nuevos en Cristo, ignoraban que no funciona la vida cristiana de esa manera. Y lo primero que les dije fue, quiero explicarles y decirles que la oración no es magia. O sea, no crean ustedes que llegan, ore para que los problemas económicos. Padre, te pido que esta familia ya se le resuelvan los problemas y que puedan prosperar. Les dije a continuación, quiero que entiendan que antes de que yo ore por los problemas económicos, tengo que hablar en primer lugar con el esposo. Hablar con el marido, oiga, primero, ¿cómo están sus finanzas? ¿Usted es un buen administrador de su dinero? Número 2, ¿está usted diezmando? Número 3, ¿no está usted robando en su trabajo? ¿Cómo está la relación entre ustedes como matrimonio? ¿Qué testimonios tienen ustedes hacia sus hijos? Y si no conocemos las raíces que pueden estar ocasionando los problemas económicos dentro del hogar, no podemos decir, Padre, mándanos ya y prospéranos, porque hay una raíz por la cual ese matrimonio no estaba prosperando económicamente. Entonces, quiero que entiendan ustedes que las cuestiones no se resuelven así, ni Dios te va a resolver sus problemas rápidamente, porque Dios quiere que no vuelvas a cometer el mismo error otra vez. Imagínense que esta pareja, Dios ya se saca la lotería mañana o ya tiene un negociazo. Y no supieron por qué llegaron a tener problemas económicos. Y Dios quiere que veamos dónde comenzó todo para que no volvamos a repetir lo mismo. Otro ejemplo para que me entiendan. Hace como 3 meses comencé yo con un dolor abajo de las costillas, en el colon, y yo soy una persona que me cuido mucho en lo que alimento, etcétera, etcétera, pero por ahí comí un vaso de agua no sé dónde, o una lechuga que traía salmonela. Y fui al gastroenterólogo hace 2 meses y me dice, Armando, tienes salmonelas, me hizo un examen de biometría hemática, reacciones febriles, y salió salmonelosis, y de las más agresivas que hay. Pues yo comencé con el tratamiento, y yo dije en la noche, Padre, en el nombre de Jesús las reprendo, se mueran, que se marchiten en el nombre de Cristo, así me ponía yo la mano. Y Dios quiere que nosotros actuemos de esa manera, y pasaron 3 o 4 días, y no se morían estas canijas salmonelas. Y entonces dije, Señor, ¿por qué no me contestas? Y cuando fui al gastroenterólogo la próxima vez, me volvió a hacer exámenes después del tratamiento, y me dice, fíjate que esas que tú tienes vienen del agua, tienes agua en tu casa contaminada. Entonces me acordé que un hermano hace 3 meses me dijo que tenía yo un tinaco de asbesto, y los tinacos de asbesto son gravísimos, gravísimos, igual que vivir bajo un techo de asbesto, es cancerígeno. Y además se multiplican más los hongos y las bacterias en todo lo que es el asbesto. Entonces, el hermano me dice, Armando, le hablé y le dije, oye, fíjate que no será por el tinaco. Me dice, y subieron al tinaco y hicieron una prueba potable y tenía, bueno, no se imagina la cantidad de bacterias que tenían. Pero es que nosotros pusimos un filtro de ozono y creíamos que ya el filtro mataba todo y no mata nada hasta que no llevas el agua 10 o 15 minutos.
Entonces cambié por uno de plástico el tinaco, pusimos un filtro de carbono, puse otro filtro abajo y le dije a mi esposa, y además ahora vamos a hervir el agua 15 minutos, porque está contaminadísima el agua que nos llega por las tuberías. Entonces, si Dios me hubiera sanado, yo no hubiera sabido que la raíz del problema era mi tinaco. Pero gracias a que no me sanó y me sanó a través del médico, entendí que muchas veces Dios nos sana inmediatamente, ni nos resuelve los problemas inmediatamente, porque Él quiere llevarnos siempre a la raíz del problema. ¿Se dan cuenta cómo cuando pasa el tiempo entendemos por qué Dios hizo lo que hizo? Entonces, si no vamos a la raíz de los problemas, jamás podremos caminar con Dios. Entonces Dios nos dice, Señor, quítame ese retortijón, Señor, sáname de mi corazón, Padre. Pues mira la panza que tienes primero. Primero, ponte una dieta, haz ejercicio y Dios va a hacerse responsable de ti. Pero Dios no es mago para ya quitarte el dolor, para ya darte el dinero. Ay, mándame un novio, no me quiero casar. Primero, discipúlate, primero sea una mujer de Dios, sea un hombre de Dios, para que la mujer que te traiga a Dios sea la persona que te esté esperando porque tú estás preparado para el matrimonio. Entonces, todo esto funciona con paciencia. Sin la paciencia, jamás, dice Hebreos 10:36, Hebreos 6:26, nunca heredaremos nada en la vida. Necesitamos entender cómo funcionan las leyes espirituales. En Deuteronomio 10, versículos 12 y 13, y estamos todavía ahondando en la raíz de la drogadicción y el alcoholismo, dice Dios, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas, número 1, a Jehová tu Dios, 2, que andes en todos sus caminos, 3, que lo ames, 4, que lo sirvas con todo tu corazón, con toda tu alma, 5, que guardes sus mandamientos. Vean ustedes 5 cosas que Dios nos pide que nosotros hagamos. Ahora, si nosotros hacemos estas 5 cosas, ¿cuál es el resultado de hacer estas 5 cosas? Versículo 13. Para que tengas, en el hebreo es la palabra tov, T-O-V chica, y se tradujo prosperidad. Y la palabra prosperidad apunta a lo que significa alcanzar el propósito para lo cual fuimos creados. Alcanzar el propósito para lo cual fuimos creados. Y pone entre paréntesis la palabra hebrea T-O-V chica, tov. Vámonos en reversa en estos 2 versículos. El quinto es guardar, el cuarto es servir, el tercero es amar, el segundo es andar y el primero es temer. Subrayen cada uno de estos verbos ahí en su Biblia. Yo no puedo guardar los mandamientos de Dios si antes no les sirvo. ¿Me van siguiendo? Yo no puedo servir a Dios si antes no lo amo. Yo no puedo amar a Dios si antes no ando con Él. Y yo no puedo andar con Él si no le temo. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Proverbios 1:7. ¿Se dan cuenta que se comienza con el temor y se termina con guardar sus mandamientos? Y todo lo demás es como un sándwich en medio. Entonces, antes de caminar con Dios, yo necesito en mi corazón temer a Dios. ¿Qué es temer a Dios? Tener la conciencia profunda de que Él me ve. Y que no voy a hacer ninguna cosa, ni voy a ver ninguna cosa, porque yo sé que Él me está viendo y me va a pagar conforme a lo que yo haga, a lo que yo piense, a como yo actúe. A Dios nadie le puede ver la cara. Dios no puede ser burlado. Si tengo una relación mala con mi esposa, y mi esposa no es mi reina, y no es la mujer que yo trato con delicadeza, etcétera, etcétera, 1 Pedro 3:7, mis oraciones Dios no las escucha. No me haga tonto. ¿Cómo le pido a Dios prospérame, que me vaya bien, un mejor trabajo, cuando mi esposa no es esa persona que debe ser tratada como Dios quiere que yo la trate? Señor, te pido que sea yo maestra de escuela dominical, o que sea yo la directora de la femenil, o que haga yo estas cosas, cuando eres una mujer rebelde,
Rebeca y con sujeta contra el esposo. No sujeta, con sujeta. No pueden burlarnos de Dios. ¿A qué nos estamos resumiendo? A que Dios busque en nosotros el carácter. A Dios le interesa más lo que somos que lo que hacemos. Entonces, antes de querer hacer para Dios, tienes que ser. Por ejemplo, aquí comenzamos hoy el seminario a las 10 de la mañana. Yo felicito a los que llegaron a las 10. Unos llegaron a las 10:05, 10:15 y van a seguir ahorita desfilando. ¿Qué significa esto? Que son personas sin carácter. O sea, no te has decidido. Cuando llegas al cine, no hay nadie que llegue 10 minutos tarde a la película, porque ya no le entiendes nada, ¿verdad? Te vas desde antes, desde los cortos, o desde antes para que te dé tiempo de comprar palomitas. Y cuando son las cosas del Señor, ¿por qué llegas tarde? Porque no tienes todavía un carácter cristiano desarrollado. Igual que el domingo en el servicio. Ahora, si la palabra prosperidad significa alcanzar el propósito para lo cual fuimos creados, eso significa que mientras yo no teme a Dios, ande con Él, le ame, le sirva y guarde sus mandamientos, nunca tendré en mi vida satisfacción. Ni paz, ni dirección, ni sentido, ni propósito. Y entonces la gente a nuestro alrededor y muchos cristianos viven vacíos. Ve la cara de muchos cristianos frustrados. Hay cristianos que saben que Cristo murió, etcétera, etcétera, pero en sus vidas no hay gozo, no hay llenura, no hay satisfacción. Viven frustrados porque no han dado en el blanco todavía. ¿Y por qué no han dado en el blanco todavía? Por desobediencia. Nada más por desobediencia. No han querido someterse, no han querido obedecer a Dios, o sea, no creen que esto funcione. Porque si creyeras que funcionara esto, temerías a Dios y no harías las cosas que haces cuando estás solo. Yo siempre he dicho que a una persona la conoces cuando está sola. Cuando estás solo, ¿qué haces? ¿Qué piensas? ¿Qué lees? ¿Qué programas de televisión observas? Cuando estás solo, ¿qué es lo que haces con tu vida? Es en la soledad donde Dios es experto en analizarnos. Cuando estás solo en un hotel, cuando viajas, ¿qué haces cuando tú estás solo? Cuando vas en un camión tú solo. Siempre que estemos solos y que nadie nos conozca, ahí es donde somos lo que somos realmente. Continúa en Romanos 7. El apóstol Pablo, en el versículo 18, yo sé que en mí, en mi carne, no mora el bien. En mi carne no mora el bien. ¿Dónde está localizado el mal en nuestra vida? ¿Perdón? En la carne. Vamos rápidamente a Romanos 8, versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, ¿qué? Por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado, ¿en dónde? Jesús era espíritu, era alma y era cuerpo, igual que tú y que yo, el Hijo de Dios. Cuando Dios puso en la cruz el pecado sobre su Hijo, nunca te había preguntado en cuál de las tres partes o tres componentes de la persona de Cristo fue puesto el pecado. En la carne, en su cuerpo. Por eso dice que tenía que hacerse como nosotros de carne y de sangre, para librar a los que estaban sujetos, por el temor a la muerte, sujetos a servidumbre. Hebreos 2, 14 y 15. Entonces es en la carne. ¿Y qué es la carne esto? ¿Esto es la carne? Nunca te lo has preguntado. ¿Esto es la carne? Esto es lo que llamamos nosotros carne, ¿verdad? Pero en la Biblia esto es el soma, el cuerpo. Esto es el cuerpo, el cuerpo. La carne, apúntala, la palabra griega sarx, S-A-R-X, sarx, es la naturaleza caída, adámica, pecaminosa del ser humano. La naturaleza caída, adámica, pecaminosa del ser humano. Entonces, el pecado que habita en tu carne, que es la naturaleza más baja de nosotros,
está tratando de afectar el cuerpo, el alma y el espíritu. Ahora fíjate, un ejemplo, si yo estoy, por ejemplo, paso de los 40 años y no cuido mi colesterol y no cuido las grasas y no bebo 8 o 10 vasos de agua diarios, etcétera, etcétera, mi cuerpo está siendo oxidado más rápidamente, está deteriorando más rápidamente, y el pecado que mora dentro de mí, en mi carne, se aprovecha de mi mala dieta para producir y abrir puertas a la entrada de bacterias, virus y microbios. Y Dios está así con las manos amarradas, y ya los cristianos, hermano, ore por mí. Y cuando tienes una dieta defectuosa, Dios no se hace responsable. Cuando nosotros violamos las leyes dietéticas, Dios le enseñó a Israel lo que deberían de comer y qué alimentos Dios creó y qué alimentos Dios no creó para que no los ingiriéramos. Si tú no puedes comer todo lo que te encuentras en la calle, no puedes hacer eso. Papitas, chicharrones, pichelones, refrescos, cochinada y media, nada de esas cosas digieren tus riñones, ni tu hígado, ni tu estómago, ni tu páncreas, ni tu vaso, ni nada. Ninguna de esas cosas es como si le metes a un motor de gasolina azúcar. Los diseñadores e inventores del motor de gasolina lo diseñaron para que funcionara con gasolina y de cierto octanaje también. Pues así es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo no funciona sin frutas, sin verduras y sin agua. Tú no tienes en tu dieta, tú no te comes 3, 4 frutas diarias, bastantes verduras y 4 o 8 vasos de agua, no llegas al tostón. Y si llegas vas a parecer de 70 años con tu cocol. Dice el versículo 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Vamos a partir entonces, en esta mañana, de la raíz de por qué la gente se droga, por qué ve pornografía, por qué toma alcohol, por qué toma pastillas tranquilizantes, porque dentro de nosotros hay una fuerza maligna que nos jala a hacer lo que no queremos. El ser humano, la Biblia lo diagnostica y lo retrata como un esclavo. Como un esclavo. Y esta fuerza dentro de ti, tú eres una persona, oye, ¿tú sabías que el cigarro, vamos a hablar en la segunda parte de las drogas, ¿tú sabías que el cigarro, principalmente, todas las causas que te provoca, que en cada hora 560 personas, o 13.400 cada día, o 4 millones al año mueren por el tabaquismo? ¿Sabías que el tabaco se asocia con más de 50 enfermedades? Infartos, cáncer del pulmón, úlcera estomacal, cáncer de vejiga, cáncer del riñón, cáncer de la laringe, cáncer del esófago, y infarto del miocardio, y de las cada cigarro tiene 4.000 sustancias tóxicas, y la mayoría limitan el apetito sexual. O sea, los grandes fumadores finalmente no dan el ancho, ni con globitos ni con Viagra. Inhibe y mata el apetito sexual el cigarro. Produce la disminución de la cantidad y la calidad del esperma y de la disfunción eréctil, de acuerdo al libro La sexualidad humana de Johnson y Colombi, los dos sexólogos de Editorial Grijalvo más famosos del mundo. Lo vamos a ver al final cuando veamos el tabaco. Entonces, Pancho, ¿ya viste todo lo que hace el tabaco? Sí. ¿Y por qué fumas? No, Chepo. Pues no sé, pues es que yo sé que todo, mi laringe, mi esófago, mis pulmones, mis dientes, mis encías, mi lengua, estoy acabando con toda mi vida, pero la gente lo sigue haciendo y el gobierno obliga, por favor, a las cajetillas, pónganles, este producto puede producir cáncer. Aún con ese letrero la gente lo sigue haciendo. ¿Por qué? Esto demuestra que el diagnóstico de la Biblia es verdadero. Somos autodestructivos por naturaleza. ¿Por qué hacemos cosas que atentan contra nuestra salud? ¿Por qué? Si sé que está mal el adulterio, ¿por qué me voy con la finta, irme con otra mujer y creo que voy a ser más feliz con otra mujer y con otro hombre? ¿Por qué lo hago? Porque hay entre nosotros una fuerza que nos engaña.
Dice en 1 Corintios, Juan 5:19, el mundo entero está debajo del maligno. Dice Apocalipsis 12, Satanás engaña a todos los moradores de la tierra. O sea, hay un velo espiritual que la gente tiene, y aún los cristianos desobedientes siguen con ese velo, creyendo que las cosas que son apariencia son reales, y son apariencia, son oasis, son cosas inexistentes que solamente están en las telenovelas. ¿Qué es una telenovela? Es la filosofía de la vida, pero es algo irreal. Las películas que ves, los libros que ves, son inexistentes, son cuentos, son mitos, son leyendas. Y la gente cree que así es como se debe vivir, como ven las personas actuar. Esta fuerza entre nosotros, dice el versículo 22, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Algo que se cumple, algo que es permanente y continuo. La ley de la gravedad. La ley de la gravedad bien me ha puesto y sigue funcionando. Las 24 horas está en función la ley de la gravedad. Aunque yo no conozca la ley de gravedad, si uno caminando por una montaña y hay un barranco, y yo doy un paso en falso, hay una ley que es la gravedad que me atrae hacia el centro de la Tierra y me voy a estrellar. Conociéndola o no conociéndola, la ley no deja de funcionar porque yo carezca de ese conocimiento. Me arrastra hacia abajo. Hay leyes físicas, hay leyes morales. Y las dos las ha establecido Dios. Y una de las leyes morales es que dentro de nosotros está actuando, es una ley, la ley del pecado. Tú te levantas hoy en la mañana y está en la operación. ¿Qué necesito hacer para que esa ley que está en operación y que es continua y hasta el momento de mi muerte va a estar actuando? Necesito echar a andar y a funcionar otra ley, que es la ley del Espíritu y de la vida en Cristo Jesús. Entonces, esta ley dentro de nosotros, vean lo que dice, se revela contra la ley de mi mente. Mi mente me dice, fumar es malo, adulterio es malo, tomar es malo, pero esa ley dentro de mí me jala y me lleva a hacer en contra de lo que mi mente me dice. Conclusión, el ser humano no es guiado por la razón, es guiado por sus pasiones. Apúntalo. El ser humano no es guiado por la razón. Mentiras, esto es una falacia, sino por sus pasiones. Nunca la razón ha prevalecido en la raza humana. Miren ustedes las Naciones Unidas. No es razonable, ya vamos a hacer la paz. Mira, pakistaníes con los indios, ya vamos a hacer la paz, los judíos con los árabes, ya vamos a hacer la paz en los Balcanes, los serbios con los croatas, ya vamos a hacer la paz de católicos y protestantes en Inglaterra. No es más fácil hacer la paz, vamos a vivir bien tranquilos. Miren, yo te doy esto, mira, los palestinos, que se vayan mejor a un país árabe, que no esté nadie molestando a los judíos y que les den los millonarios de los árabes un lugar donde vivir, y cada quien. Pero ¿por qué ese conflicto desde que Caín mató a Abel entre los seres humanos, padres contra hijos, hijos contra padres, esposo contra esposa? No es normal y maravilloso que mi esposo y yo seamos amigos, que nos llevemos bien. Ella es mi mejor amiga, cuando yo caiga ella me va a levantar, cordón de dos dobleces no se rompe nunca. Pero ¿por qué ese afán de molestarla, de despreciarla, de tratarla como una sirvienta? ¿Por qué esa fuerza dentro de mí que me hace tratar a la gente y creer que muchas veces yo soy superior a la gente? La ley del pecado. La Biblia tiene razón. La Biblia es el mejor libro de psicología que existe. Ahora fíjense lo que dice el versículo 24. Al descubrir Pablo esta ley, gritó, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y precisamente, por causa de que el ser humano ha reconocido, aunque le ha puesto diferentes nombres, ya vimos defecto trágico, lucha de clases, etcétera, medio ambiente, por causa de que el ser humano ha reconocido que hay un problema humano existencial dentro de mí, el ser humano ha inventado alcohólicos anónimos, neuróticos anónimos, marihuanos anónimos, neuróticos anónimos, y organizaciones altruistas que tratan de ayudar en ciertas áreas, así en la fachada nada más, y de arreglarnos un poquito la vida.
Pero ninguna institución, ningún centro de rehabilitación, ningún hospital psiquiátrico pueden ayudar al ser humano, porque la medicina para esta ley solamente la Biblia nos la ofrece y se llama la sangre de Jesucristo. No hay absolutamente ninguna respuesta al problema humano, más que la sangre derramada hace 2000 años en la cruz del Calvario. En el versículo 25, el apóstol Pablo termina y dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora nos saltamos al capítulo 8, versículo 2. Borrego, tiene mucha tierra aquí esta bocina, esta de aquí, este monitor. ¿Es la corriente? Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de qué cosa. Les voy a explicar qué quiere decir esto. Un avión, al volar, ¿qué ley está venciendo? ¿Por qué está venciendo la ley de la gravedad? Bueno, sí, exactamente, porque tiene motores, ¿verdad?, diseñados que lograron vencer esta ley. Ahora, lo que mantiene al avión en el aire son los motores encendidos. En cuanto el motor deje de funcionar, el avión no tiene la fuerza para sostenerse en el aire y caería y se estrellaría. Mientras una ley superior, la ley de la maquinaria y los motores, esté en operación, la ley de la gravedad no afecta el avión. Nosotros, la ley del pecado es la ley de la gravedad. ¿Qué es lo que nos hace que nos levantemos sobre la ley del pecado? Tú ibas, cuando recibiste a Cristo, yo ya casi estoy seguro, yo casi tocaba fondo. Ya casi estaba a punto de estrellarme. Entonces llega Cristo y ¿qué hace? Interviene y nos levanta, y solo Cristo vence la ley del pecado, o sea, la ley de la gravedad. Mientras ahora yo en Cristo estoy operando en el Espíritu, me mantengo arriba. Dejo de vivir en el Espíritu a un cristiano y comienzo a dirigirme a mi autodestrucción. Y pues el cristiano que, ay, me voy a estrellar. Pues, ¿por qué? Pues ahora yo no soy Dios. Échame una oracioncita. Échame una persinadita. Tú tienes que poner en operación en tu vida la ley del Espíritu. Dice Gálatas, andar en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne. Entonces, si no entendemos todo este mecanismo, pues no podemos entender por qué tu hijo se droga. A tu hijo no le digas, oye, te voy a mandar a la cárcel, te voy a hacer esto, te voy a hacer aquello. A tu hijo lo tienes que agarrar y lo tienes que traer y decirle, hijo, quiero explicarte lo que la Biblia dice de tu problema. El muchacho sabe que está haciendo mal, el muchacho sabe, pero él no sabe cómo ayudarse, él no. ¿Por qué? Porque ahora ya lo sabes, hay una ley dentro de la vida de su corazón, dentro de él y dentro de nosotros también, que lo arrastra y viven frustrados. Dios mío, ¿por qué volví a darme otro toque de mota? ¿Por qué me dio otro pericazo? Así van los jóvenes con nosotros, con los pastores todos los días. Hermano, volví a caer, ¿por qué? Porque no han entendido cómo funciona la ley del Espíritu. Entonces no solamente lee más la Biblia, ora más, con esas cosas no van a levantarse ellos. Ellos tienen que entender, pero ¿cómo los vas a ayudar si como padres no entendemos cómo opera la ley del pecado? ¿Me van siguiendo? Esto demuestra que el ser humano no es gobernado por la razón, sino por las pasiones. La Biblia le llama la ley del pecado y de la muerte. Número 2. ¿Por qué se droga la gente? ¿Por qué se intoxica la gente? Para escapar de la realidad y sumergirse en un mundo irreal. Los seres humanos, por naturaleza, somos cobardes. Por naturaleza somos cobardes. Y no queremos enfrentar la vida en nuestros 5 sentidos. Por lo que buscamos algún anestésico, llámese marihuana, alcohol, tequila, cervezas, cocaína, heroína, hashish,
éxtasis, crack, como tú le quieras llamar, para que nos ayude a evadir la realidad. ¿No han visto ustedes siempre en las películas de los vaqueros que después de, o cuando van a arreglar un negocio o que están en un matrimonio peleándose, lo primero que hacen es llegar a la cantina, prepararse un whisky, y después del whisky, ahora sí podemos platicar? O llegan a la cantina y ¡pum! Y ya que toman de ese, ahora sí, vamos a echarnos una balacera. Es muy común ver en todas estas películas ficticias de qué forma los seres humanos buscamos algo antes de enfrentar la realidad en nuestros 5 sentidos. Buscamos algo fuera de nosotros mismos que nos ayude a liberarnos de nuestros problemas familiares o sociales. Entonces llegas del trabajo y ¡ay, qué broncas tuve! Estos problemas. Y estamos acostumbrados a que los gigantes o los problemas los veamos de un tamaño enorme y nos sintamos amenazados, atemorizados, intimidados ante este problema. No lo voy a resolver y no voy a salir de esto y está muy grande ese problema y mi problema de matrimonio no lo puedo salir. Y entonces, al ver que se levanta delante de nosotros una marea o una ola o un gigante grandísimo, corremos y pericazo, toque de mota, un trago, tequilazo, whisky, y sin saber que nos va a ayudar a escaparnos media hora, 2 horas, 4 horas, y es como subirte las drogas o el alcoholismo a una rueda de la fortuna, donde mientras estamos ahí arriba, ¡ay, ahora sí borrachos! ¡Ya, qué bonita! Las mujeres son iguales, compadre, esta es otra, ya se va a encontrar usted otra. No, este problema que no sé qué, y mientras estamos bajo el influjo de la droga o del anestésico, nos sentimos valientes. Pero la rueda de la fortuna tiene que, y qué cruda, y qué horrible es volverte a dar cuenta que no puedes mantenerte arriba drogado, alcoholizado toda la vida. Tienes que volver a abrir los ojos y amanecer y enfrentar otra vez el mundo tal como es, duro de pelear. Por causa de que nosotros somos cobardes por naturaleza y tratamos de escapar y de buscar anestésicos para enfrentar la realidad, Dios nos dio su espíritu. Segundo Timoteo 1:5, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. Ahí está. La primera característica, que es la antítesis de el valor, sino un espíritu de poder, amor y dominio propio. Entonces es mentira que yo pueda en la vida enfrentar sin Cristo la realidad. Por eso, antes yo también era un borracho. Y como lo eras tú, o muchos de nosotros lo fuimos. Por eso probamos drogas. Por eso buscábamos salidas fáciles, anestésicos, porque no teníamos el valor de enfrentar la vida en los 5 sentidos. Ahora Jesús entra a mi vida y el Espíritu de Dios es un espíritu de valor. Es un espíritu que me dice, no temas, yo estoy contigo, no te dejaré, no te desampararé, yo soy tu fortaleza en tu tiempo de la angustia. Te llevaré a lugares de delicados pastos, te haré descansar, confortaré y consolaré tu alma. No tengas miedo. Los jóvenes y las gentes tienen que aprender a enfrentar sus sufrimientos en sus 5 sentidos. Cristo en la cruz le ofrecieron un anestésico. El vinagre operaba para que pudiera tener amargura dentro, los soldados romanos lo sabían, y pudiera él evitar el sangramiento también, y aún eso evitó Cristo. No quiso tomar nada que le dieran en la cruz, quiso morir en sus 5 sentidos. Miren lo que dice 1 de Pedro capítulo 4. Apúntenla si no lo tienen en su manual. Primera de Pedro 4, versículos 12 al 16. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese,
sino gócense por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. ¿Qué se nos está diciendo aquí? Una palabra de advertencia. No se sorprendan. No, ay, pero ¿qué está pasando? No te sorprendas. Al ser cristiano vas inmediatamente a desatar persecución contra tu vida. No te sorprendas si ya no te deja de hablar Chenchita, ni Doña Chole, ni tampoco tu amigo Pepito. No te sorprendas que vas a perder amistades, vas a perder amigos, vas a perder matrimonios. Tu propia familia te va a conseguir, te va a acorralar. No te sorprendas por eso. Se nos está advirtiendo que es normal. Tenemos que atravesar por estas pruebas. Y mientras ellos continúan blasfemando y persiguiéndote, etcétera, etcétera, dice la Biblia en el versículo 14, eres bienaventurado, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ti. ¿Por qué esa persecución desde que te convertiste? ¿Por qué tus malos entendidos? ¿Por qué ya la familia ya se dividió y ya no estás en la misma posición que tenías antes con ellos? Porque dice la Biblia, por él es blasfemado, pero por ti es glorificado. Entonces hay cristianos que cuando comienzan, ay, amigo, ¿es cierto que tú eres cristiano? No, no es cierto. Y bueno, sí, pero no soy tan fanático ni tan religioso. Nada más voy a tomar estudios de la Biblia. Y comienzas a tratar de usar un anestésico o una salida porque no tienes el valor de enfrentarte a la familia y decirles, sí, ¿y qué? ¿Te gustó? Te lavaron el cerebro y mira, contéstale, mira, yo te lo necesitaba. Nada más que a ti quién te lo lavó, a ti te lo lavó Marx, te lo lavó Freud, te lo lavó Big Brother, te lo lavó los programas de televisión, a mí me lo lavó el Hijo de Dios. Pero ¿por qué no tenemos ese valor de enfrentarnos ya a un mundo hostil? Porque no eres lleno del Espíritu Santo. Porque en tu carácter no hay madurez. Porque tal vez, a lo mejor, ni siquiera tengas al Espíritu de Dios. Dice el versículo 16, así que si alguno parece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y terminamos con el capítulo 5 de 2 de Pedro, 2 de Pedro 5, 2 de Pedro 5, versículo 10, y aquí ya finalmente el apóstol Pedro nos termina diciendo, 2 de Pedro 5, 10, perdón, 1 de Pedro 5, 10, 1 de Pedro 5, 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. ¿Cuánto tiempo vamos a padecer? Ay, hermano, tengo 40 años sufriendo. Cálmate, Job. Mi Job, ¿saben cuánto duró el sufrimiento de Job? 1 año. ¿Ustedes creen que Dios nos creó para que, ay, siempre, sí, siempre? Hay hermanos que conozco hace 7, 8 años y me los encuentro. ¿Cómo estás? Ay, pues con las mismas pruebas. Contradicen, sus vidas contradicen la Escritura. Y el problema no es que la Escritura falle, el problema es que ellos no han salido del primero de primaria. Y vienen los exámenes y reprueban. Y vienen los exámenes y reprueban. Y así puedes pasarte 15 años de tu vida cristiana, 10 años de tu vida cristiana. Los judíos se pasaron 40 años. 40 años en el desierto no pudiendo pasar a segundo de primaria. ¿Por qué? Porque Dios no va a tratar de forzar tu voluntad ni tu manera de pensar. Dice Dios, convirtió el río Nilo en sangre. Controló el mundo de los piojos, el mundo de las ranas, el mundo de los vientos, el mundo del fuego. Para Dios es facilísimo intervenir dentro de la naturaleza, alterando la naturaleza y produciendo fenómenos sobrenaturales. Para Dios no hay nada imposible. Lo único que Dios no puede hacer es cambiar tu mente. Los dejó 40 años en el desierto. Era muy fácil para Dios, ahorita los arreglo, les mando aquí para que pasen a Canaán. No intervino hasta que ellos escogieran entrar a Canaán.
y no decidieron y ahí se quedaron. Es el ejemplo más grande que 1 Corintios 10 nos da, para que tengamos como ejemplo las cosas que le sucedieron al pueblo de Israel. Dios no te va a forzar a llegar aquí a las 10 de la mañana. Dios no te va a forzar a que traigas una libreta y un lápiz. Dios no te va a forzar a que tú estudies en las mañanas. Dios no te va a forzar a que nazca de ti caer de rodillas en las mañanas, leer la Biblia, disciplinarte, organizarte. Dios no te va a forzar a que comas carnitas, a que comas atole. Dios no va a intervenir en ninguna cosa en nuestras vidas para que nosotros entendamos que somos seres, agentes morales responsables. Quítame lo carnal, Señor, Dios no te lo va a quitar. Quítame ese novio, no te lo va a quitar. Tú, córtalo y ya no andes con él. Y no te juntes con ese tlacuache. Mientras nosotros vayamos entendiendo y adquiriendo la responsabilidad que Dios nos ha dado, podremos tener éxito en todas las cosas de nuestra vida. Oremos. Padre, te damos gracias por esta primera sesión en la que en tu palabra hemos podido descubrir, Señor, la raíz del problema humano. La raíz por la cual el ser humano se droga, se alcoholiza, mata, miente, adultera, fornica, etcétera, etcétera. Por esta fuerza destructiva maligna dentro de todos nosotros que se llama pecado. Y esta fue la razón principal de que tú enviaras a este mundo, a este planeta, a tu Hijo Jesucristo, para tratar en la cruz con el problema del pecado humano. Y la Biblia nos muestra que no hay ningún otro camino, ningún otro nombre, ninguna otra obra, ningún otro sacrificio, más que el nombre, la obra y la persona del Hijo de Dios. Él es el único que Dios envió como el Salvador. ¿El Salvador de qué? El Salvador de nuestros pecados. Gracias, Señor, por explicarnos toda esta logística. Gracias, Señor, por mostrarnos el mecanismo. Porque tú quieres que no quedemos en un cristianismo mediocre, Señor, superficial, sino que profundicemos en tu palabra, que ampliemos y extendamos nuestra capacidad pensante, el intelecto ilimitado que nos has dado, inimaginable en cuanto a lo que podemos meter en esta computadora que es nuestro cerebro, para que comencemos a moldear nuestros pensamientos y pensemos como tú piensas, Señor. Porque hemos participado de tu naturaleza divina y el espíritu que nos has dado ya no es un espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Señor, ayúdanos a ayudar a la gente en las drogas. Ayúdanos a ayudar si tenemos hijos, si tenemos parientes en el alcoholismo. Y ahora sabemos que la única solución es que ellos acepten a Cristo, que se sometan a Cristo. Ayúdanos a presentarles a Cristo de una forma clara y bíblica, para que ellos puedan también entender, después de aceptar a Cristo, cómo pueden mantenerse en la victoria caminando en el Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén.